Amén, hermano, Dios les bendiga. Acá estamos. Trataremos, como les estaba diciendo, un tema bien controversial en nuestros días. Quizás muchos de ustedes han escuchado recientemente el grupo de reggaetón, Gente de Zona, sacó un tema titulado Patria y Vida. Ellos se pronuncian como opositores al gobierno cubano y el título de la canción ha venido a ser la consigna de todos los opositores, dentro y fuera de la isla. La canción dice así: no más mentira, el pueblo pide libertad, no más doctrina, ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empecemos a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos. Eso es lo que cantan ellos. Así, bajo la consigna de patria y vida, se identifican y hacen todo tipo de manifestaciones los opositores, como bien ustedes saben. Por otro lado, los partidarios revolucionarios se siguen pronunciando e identificando bajo la consigna de patria o muerte. Tal es el caso que en Facebook hay dos tipos de perfiles predeterminados, donde los de un bando u otro se identifican con alguna de estas consignas, patria y vida o patria y muerte. El problema, y por lo que traigo esto acá, es que he visto a muchos cristianos también pronunciándose en alguno de estos bandos, mientras cabe preguntarnos si es propio del cristiano meterse en política, o al menos hasta qué punto nos sería permisible. Aunque podamos entender el descontento de muchos ante la situación económica, las leyes injustas y la necesidad de congregarnos, todavía la incógnita sería si la solución definitiva está en la política del mundo representada bajo estas consignas. Si los creyentes tienen otra esperanza, ¿cuál sería su consigna? En un proceder diferente al resto del mundo hoy. Hay mucha confusión alrededor de esto, pero pensemos si cuando Jesús dijo vosotros sois la luz del mundo, se refería a que proclamáramos patria o muerte o patria y vida. Más aún, ¿cuál sería la actitud de comunicar esa luz, si por fuerza o pacífica? Así les invito a considerar bajo el título Cuba para Cristo en paz y vida, que ni patria o muerte o patria y vida, la proclamación del cristiano es Cuba para Cristo en paz y vida. Solo debemos analizar las características de esta proclamación para entender el por qué es la única correcta posible para el cristiano. Veamos que es una proclamación cristocéntrica. Cuba para Cristo. Dice la Biblia: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Hoy muchos creyentes parecieran saber más de política que de teología. Sin embargo, note que el apóstol se propuso no saber otra cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Es más, en el contexto explica el porqué, contrastando la sabiduría divina con la del mundo. La del mundo es vana, sostenida por los príncipes, es decir, gobernantes, y por los sabios de este mundo. En cambio, la sabiduría de Dios es Jesucristo y este crucificado. La canción citada quiere construir lo soñado con una política capitalista que, al igual que la comunista, si sacan a Dios de la ecuación, por buena que parezca, se hace en vano. Se hace tan vana y arrogante como la construcción de la Torre de Babel, donde la humanidad de entonces quiso hacerse un nombre sin Dios. Esto solamente conduciría a la misma suerte que ellos en la dispersión y confusión de aquella nación de Babel sin Dios. De hecho, esto es lo que ya comenzó a suceder con la inauguración del reino de Dios, en la muerte y resurrección de Cristo. Cristo reina hasta su consumación en la segunda venida, según Daniel, donde todos los reinos caen postrados ante él. Cuba para Cristo es una proclamación cristocéntrica que busca la salvación divina para nuestro país. La Biblia dice en un par de salmos que alaban a Dios el Creador, pidiendo la prosperidad y protección divina, diciendo: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Salmo 33:12 lo pueden ver. La historia de la humanidad es testigo de esta verdad al mirar la suerte de Israel.
y el mundo occidental, bajo la influencia positiva del cristianismo, hacia una mejor civilización. John Knox, al visitar la Ginebra reformada de Calvino, se refería a ella como una ilustración de la Jerusalén celestial tras la reforma de Calvino en doctrina, justicia social, política, que había limpiado mucho de la corrupción en aquella ciudad. Esto se logró no por fuerza, sino tras el diálogo con los magistrados, donde Calvino no se propuso saber otra cosa que a Cristo y este crucificado con el Evangelio de la Gracia. Precisamente, Cuba para Cristo es la proclamación que busca la evangelización de nuestro país. Entre tanto que el reino quedó inaugurado en la cruz de Cristo, continuamos su obra de crecimiento y desarrollo mediante la evangelización hasta que el Señor vuelva. Debemos cumplir la gran comisión del Señor bajo el mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Esto es no solo porque le iría mejor a nuestra nación, sino por la salvación de las almas. Es aquí donde se hace prioridad máxima y verdadera libertad del pueblo bajo los efectos del pecado. Todo sistema político, por bueno que fuera, no está exento de la corrupción del pecado en todas sus esferas. Donde quiera hay delincuencia, ricos y pobres, viciosos y hogares destruidos. Todo por el pecado. El pecado es el verdadero esclavizante, pero que el Hijo del Hombre dice que el que él libertare será verdaderamente libre. Todos sabemos que el dinero no lo compra todo, ni la salud ni la felicidad, incluso por mucho que nos beneficie. ¿De qué vale ganar al mundo entero si al final perdemos la propia alma? ¿Qué es la comparación de 70 u 80 años de riqueza terrenal ante una eternidad en el infierno si no nos reconciliamos con Dios? Jesucristo es sabiduría porque es poder de Dios para salvar mediante la justificación por la fe. Estimada audiencia, nuestra proclamación debe ser Cuba para Cristo, sin meternos en problemas políticos, porque solo esto puede salvar nuestra nación, sin importar si proclame patria o muerte o patria vida la nación. Solo Cuba para Cristo. Predicar el Evangelio es el propósito y mandato de Dios para la iglesia. Por último, consideremos la segunda parte de esta proclamación bíblica, con una consigna más precisa de lo que nuestro pueblo realmente necesita, viendo que es una proclamación pacífica de vida. Cuba para Cristo en paz y vida. La Biblia dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y de años de vida y paz te aumentarán. Es decir, que la paz y vida que pide el pueblo depende de regirse por la palabra de Dios. Eso lo puede ver allí en Proverbios 3:2. La proclamación que busca paz y vida con Dios, según el ministerio de la reconciliación y la evangelización, que afirma: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De los creyentes con el mensaje del Evangelio, usted y yo, se dice que traemos paz y vida. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, olor de vida para vida. Segunda de Corintios 2, 14-16. La reconciliación en paz con Dios y la vida sana y eterna resultante nos hace voceros especiales que debemos vivir con todos como es digno del Evangelio. Pero ¿cómo seremos voceros de paz y vida si nos metemos en guerras entre partidos políticos? Cuba para Cristo en paz y vida es una proclamación que busca la paz y vida con todos. Romanos 12:18 nos habla de buscar la paz con todos, entre tanto no será posible. Con nuestros gobernantes, incluso Romanos 13:1 dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nótese el imperativo: someterse. No es una sugerencia, sino una orden. Incluso a pesar
que el gobierno al que se refiere Pablo era el romano pagano. Sin embargo, tampoco se trata de una sumisión a ciega, pues el equilibrio está en las palabras del maestro. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta fue la respuesta de Jesús ante una maniobra de sus enemigos para meterlo en problemas políticos. Jesús nunca se inmiscuyó en problemas políticos ni se lo permitió a los suyos, pidiéndole a Pedro que guardara su espada y diciéndole a sus discípulos que el tiempo de la restauración del reino no le concernía a ellos, pues era asunto divino en su segunda venida. De ahí el principio bíblico bautista de la separación iglesia-estado. Una es la esfera de jurisdicción del Estado en el gobierno del país y otra la jurisdicción de la iglesia en los asuntos espirituales. Es decir, que tenemos que obedecer al gobierno en todo aquello que no se extralimite a pedir la adoración y servicio que pertenece a Dios. Como Jesús le respondió al tentador Satanás cuando, con pretensiones de usurpar el derecho exclusivamente divino, le pedía al Señor que le adorara. Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mateo 4:10. Así la causa fundamental del martirio de los creyentes ha sido por asuntos de adoración, no políticos. Cuando se daba algún caso distinto político, solo podía recibir la censura de Lutero, que le hizo, por ejemplo, a Zwinglio cuando cayó en combate. Bien merecido lo tenía, pues en mis palabras, eso le pasa por meter las narices donde no le concernía. Ahora bien, Dios nos manda a orar por nuestros gobernantes y trabajar por el progreso del país, pero sabiéndonos peregrinos en la tierra, en espera de la ciudad celestial, del reino celestial de Dios, y que la batalla es de Dios en el día de su advenimiento. Puede ver algunos pasajes, primera de Pedro 2:11, Romanos 12:9 y Apocalipsis 19, cuando el Señor mismo derroca al hombre impío. Es decir, que como ciudadanos, no como institución de una nación terrenal, en nuestro contexto, en busca de su bienestar, solo nos serían lícitos los asuntos políticos autorizados legalmente por el mismo Estado. Así, sin meternos en problemas políticos, ejercer, por ejemplo, el derecho del voto pacífico. Pero si aún esto nos fuera denegado, no podemos hacer guerra de ningún tipo tomando partido en revueltas políticas, sino que como ciudadanos de la ciudad celestial esperamos la justicia de Dios en la venida de Cristo. Segunda de Pedro 3:13 puede ver eso. Esto es consideración apropiada para los asuntos que han estado alrededor de la constitución del gobierno cubano y el recurrir solo al diálogo pacífico para la congregación de las iglesias en tiempos de COVID. Referente a esto último, no solo debemos buscar la paz y vida por los gobernantes, sino por nuestro pueblo. Debemos evitar dos extremos. Los que no se cuidan y quieren congregarse sin tomar las medidas, pues dicen que no hay pandemia, y por otro lado, los que huyendo de la pandemia se desentienden por completo de Dios y sus responsabilidades para con su prójimo. Martín Lutero, ante la temible pandemia de peste bubónica que asolaba a su propia ciudad, en Wittenberg, deja en su carta a Johann Hess un verdadero ejemplo para la actitud que deben tener los cristianos ante el COVID. En su carta titulada sobre si alguien debería huir de la peste negra, dice: pero si alguien está tan aterrado y abandona a su vecino a su dificultad, si alguien es demasiado tonto como para no tomar precauciones, pero agrava el contagio, entonces el demonio ha alcanzado su punto máximo y muchos morirán. Es decir, que tanto el no cuidarse como el desatender a los demás solo propagaría más la enfermedad. Lutero argumentó que cualquiera que se encontrara en un rol de servicio a otros tiene el compromiso vocacional de no huir. Aquellos en el ministerio, escribió, deben mantenerse firmes ante el peligro de la muerte. Esto es lo fundamental, pero en cuanto a que si se nos permite congregarnos para la oración pública en las iglesias o no,
Esto es por lo que nuestra obra bautista está abogando bajo el compromiso, claro está, de mantener las medidas higiénicas. Esto es mediante el diálogo pacífico con las autoridades. Así es como se está haciendo y debe ser. Mientras tanto, no olvidemos que la iglesia no es el edificio, sino las personas, y la iglesia primitiva se reunía en las casas. La liturgia bíblica no está condicionada a multitudes o cantidades, pues dice el Señor, porque donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Solo que el pastor, tomando las medidas, no deje de atender la salud física y alimentar con la palabra a sus ovejas. Y el creyente no se olvide y mantenga comunión con su hermano ni abandone a su vecino a su suerte. Aquí juega un rol importante el movimiento celular, que con toda prudencia y bajo las medidas, solo digo, el que tenga oídos para oír, oiga. Aprovechemos aún más los medios de comunicación también para mantenernos en contacto y evangelizar a nuestro pueblo, como ahora hago yo con estos videos. Hermanos, aboguemos por la paz y la vida, aquella que nos es otorgada solamente en Cristo. No una paz como la del mundo, que desespera ante la dificultad. Desespera porque ven quizás opresión sobre ellos sin ninguna solución, pero nuestro Dios reina y triunfará y triunfará al fin. Busquemos a ese Dios de la protección y provisión divina que nos hace entre tanto. Justo no hay desamparado ni descendencia que mendigue pan. La batalla es del Señor. Busquemos la paz y la vida en Cristo. La vida no como la efímera y mundana, pecaminosa, sino la vida sana y eterna. La canción de Gente de Zona dice que el pueblo pide libertad con la consigna de patria y vida, pero ¿a qué precio? ¿Lo ha pensado, hermano? La canción, en respuesta que hicieron a esa de Gente de Zona en nuestro país, pide libertad bajo la consigna de patria o muerte por la vida, dice la canción. ¿A qué precio? Ambas consignas son a precio de sangre. Es guerra lo que estamos oyendo aquí. Honramos a todos los que han dado su sangre por una causa justa, pero yo les traigo otra consigna, también a precio de sangre. No solo la sangre de los mártires por la causa de Cristo en paz y vida, sino la de Cristo mismo, el Hijo de Dios, que ahora nos propone libertad. La libertad que el mundo no puede dar, la verdadera libertad de la esclavitud del pecado y aún la misma muerte. Esto lo hace el Señor bajo la consigna de paz y vida. Una paz y vida a experimentar desde aquí, ahora, en este momento, y su disfrute total en su venida. Solo Jesucristo puede darnos un mundo justo que ya empezó a construir, y nosotros podemos contribuir con la evangelización, paz y vida, hasta obtener lo que soñamos. Así que ya no gritemos patria o muerte o patria y vida, sino Cuba para Cristo en paz y vida. Dios le bendiga, era lo que quería compartir con ustedes.